Bueno, buenos días. Bienvenidos al diálogo en vivo de la exposición Extrañando el fantasma de Ícaro Sorbar. Hoy nos acompaña Eugenio Viola, curador en jefe del Museo de Arte Moderno, Ícaro Sorbar, el artista de la muestra, y Julia Draganovic, que es la curadora de la muestra con Eugenio y es la directora del Kunsthalle Osnabrück en Alemania. Recientemente fue nombrada directora de la Academia Alemana Villa Massimo en Roma y la presidenta de IKT, International Curators Association of Contemporary Art. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very pleased that you're having me again here at Mambo in Bogota. First of all, I have to apologize because I've been here many times, but I still don't speak Spanish. Sorry. Bueno, Julia les da las gracias por estar acá y está muy contenta de volver a Colombia y se disculpa porque ha venido varias veces a Colombia, pero todavía no ha logrado aprender español, entonces pues se disculpa que la charla va a hablar en inglés y yo le voy a estar traduciendo. I do understand a little bit what you're saying, so you already anticipated that. I also have to apologize that today you will have a very strange event here, as I will speak in English, and I have prepared my questions to Ícaro, and Ícaro will speak in Spanish, but I might have to add some things in English, and I'm very grateful to Juliana Echevarria that she's going to translate for us. Thank you very much. Aló. Sí, es que lo que sucede es una cosa muy particular que de alguna manera me parece que funciona muy bien con la exposición en general, y es que por cosas del destino estamos en una como lost in translation acá. Sí, entonces lo que decidimos fue, obviamente, siendo colombiano, yo estando en Colombia, estamos aquí, pues yo voy a hablar en español. Pero ellos no hablan español bien y todo eso, entonces se vuelve como un extraño mecanismo también, como todo lo que intentamos hacer en la exposición. Entonces la verdad es como una prueba de error, vamos a ver qué sale, porque pues la idea es que fuera un conversatorio, pero pues como tal ellos no pueden saltar sobre lo que yo estoy diciendo como en este momento, que pues que es un poquito que me pone a mí sobre, pues como tengo como el control del timón de alguna manera. Solo quería como dar esa, para que no sientan que estamos como tan perdidos, porque sí lo estamos, pero como que parezca que no. Y ya. Thank you, Ícaro, for explaining the situation. The first question that I wanted to ask you, that I wanted to share, is one that I was asking myself when I met you for the very first time. I think it was 9 years ago. You showed me your work, and I thought he must be an engineer, but he's not. You are trained as a filmmaker. How does it come that your work is so much takes the form of manipulated and turned around machines that are basically playback devices? How did that come? Bueno, pues cuando Julia conoció a Ícaro aproximadamente hace 9 años, se preguntó mucho pues esta cuestión de la ingeniería que tiene la obra de Ícaro, porque Ícaro se formó en el cine, pero pues uno viendo la obra de Ícaro, uno creería que tiene muchísimos conocimientos en ingeniería, y como pregunta que de dónde nace esa fascinación y esa habilidad para manipular dispositivos como de reproducción y esa cuestión de la ingeniería en tu trabajo. Es interesante que nombran formación, que está formado en cine. Yo creo que uno se forma desde mucho antes. Y uno va agarrando cositas por los lados. Como que el cuento que yo siempre anoto es más como el contexto latinoamericano del que hacemos parte, o del que yo he sido parte, que hay mucho de como el rebusque que llamamos nosotros, como de no quedarse corto por los medios.
gracias para las circunstancias, se da que en mi familia las cosas por uso, pues lo que me acuerdo, desde muy pequeño todo se arreglaba en la casa y todo se solucionaba en la casa. Un poco porque vivíamos a las afueras de la ciudad donde no había mucho acceso y también yo creo que por una especie de terquedad, de que uno no debería saber todo. Entonces yo crecí en este contexto en el que las cosas se arreglaban allá. O sea, se dañaba una tubería, lo arreglaban entre ellos. Se tocaba hacer un muro, se hacía entre ellos. Se dañaba un carro, lo arreglaban entre ellos. Entonces una cosa así. Entonces yo crecí con esa cosa al lado. No quiere decir que yo aprendí directamente de lo que ellos sabían, pero más como de la inquietud y como del no comerle, como decir, pues yo puedo intentarlo. Eso da una relación diferente como con lo que podríamos llamar el mecanismo. Y le quita a uno el miedo a desbaratar cosas. Y sí, desde que tengo uso de razón, casi que no sé cuántas veces mi mamá se puso brava porque yo dañaba los corta uñas al pelar cables y ese tipo de cosas. Las cajas de música que todavía uso se las robé a mis tías de los joyeros. Entonces sí, siempre ha estado ahí, como esa como obsesión por desbaratar y por eso. Eso se vuelve entonces un conocimiento muy empírico en el que uno a punta de prueba de error, de dañar las cosas, de desbaratar y ver los mecanismos, aprende un montón. En algún momento de mi proceso, cuando pues, digamos que decido dedicarme al arte, que también es como una cosa muy extraña, como cuando uno dice, ok, soy artista, me replanteo y digo, bueno, quiero como llegar un poco más a los orígenes, como de dónde vengo, y como que vuelvo, miro para atrás y digo, intentemos empezar desde ahí. Eso sucede como en el 2003 o algo así, cuando dejo de trabajar con computadores y yo trabajaba más como con código binario, como pues haciendo programación y jugando como más al internet y ese tipo de cosas. Entonces, de ahí surge como que me pongo sobre las cuerdas y digo, voy a intentar a buscar ese Ícaro como original, como el que va, el niño, ¿no? El que no ha estado viciado por todo este proceso. Realmente lo que yo no, o sea, sí tengo cierto conocimiento a punta de ese prueba de error, pero nunca lo diría como en un nivel de ingeniería o inclusive de electrónica, o sea, realmente soy bastante ignorante de eso, pero mal que bien, pues después de un poco de años de desbaratar televisores, uno sabe cuál es el cable que no debe tocar para que no se muera, o sea, es como así. Sí, y a la larga no es tan difícil, o sea, lo que se hace no es difícil, simplemente es entender los mecanismos, que yo creo que eso es lo que yo hago, como que jugar a la idea de mecanismo constantemente, a nivel conceptual y a nivel funcional, que se ve muy bien pues, en cada una de las piezas de la muestra. Ladies and gentlemen, good morning. Io entiendo español, but don't speak very well, I'm sorry. So I will continue in English and Juliana will translate to me. Bueno, Eugenio dice, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Él entiende todo español perfectamente, pero su español dice que no es perfecto y no suena muy bien. Entonces, pues yo también voy a estar ayudándole a la traducción de sus preguntas. Gracias. So, Icaro, I like to think about your exhibition as a unique environmental conversation piece. It's considering the whole project is like a kind of big, sophisticated, unique performative device connected in a way with the tradition of the environment. That is a space activated by the presence of the public. How much important is the interaction with the public in your work, and how much important is the theatrical in it? Bueno, a Eugenio le gusta pensar mucho la exposición como una pieza única de conversación ambiental. Él diría que es un sofisticado dispositivo performático, pero también conectado a la tradición de lo ambiental,
que es un espacio que se activa a partir de la presencia del público. Para ti, Caro, ¿qué tan importante es lo teatral en tu obra y también la interacción entre lo humano y lo no humano? Ahí tenemos que llegar como a, pues ahí sí, a ese background que hay pues en mi práctica, que es lo cinematográfico. Yo cuando estudié cine, yo no estudié cine para hacer películas, eso lo tenía muy claro. Cuando yo estudié cine era un momento en el que no se hacía, creo que se hacían como una película al año, como en los 90s, se salía una película al año o algo así. Entonces yo tenía claro que yo no quería estar en esa pelea, digámoslo, que no era lo mío. Cuando logro entrar a estudiar cine, porque eso fue una batalla larguísima, yo creí que lo que me iban a enseñar a hacer era como entender las animaciones que uno hacía en los cuadernos del colegio, los que llaman flipbook. O sea, sinceramente eso es lo que yo quería aprender a hacer. Lo curioso es que cuando yo llegué yo me di cuenta que yo sabía hacerlos mejor que la academia. Pero aprendí otras cosas y eso no se niega. Como que le afina a uno la mirada. A lo que voy es que no puedo negar que siempre lo que hago hay una estructura dramática que de pronto lo podría tener como cercano a lo que hablas de lo teátrico, ¿no? Lo teatral. Hay veces yo escribo lo que hago como pequeñas escenas. Lo bonito de una escena es que tiene que ser contenida en sí mismo, tiene que tener un principio o un fin o algo por el estilo, pero tiene que estar contenida en sí mismo. Cuando uno ve una película está partida en escenas y cada escena es fundamental en sí misma. Entonces, lo que yo creo que sí hago es eso, es unas escenas, pero yo las denomino como unas escenas explotadas, en las que lo que literalmente agarro como si le hubiera puesto una bomba a una película y todo queda expuesto, como suspendido, como un poco alrededor. Entonces está un audio que es supremamente importante, que amarra todo, que se vuelve como una especie de cobija que cubre. También hay ciertos videos por ahí, hay objetos, y también está, o sea, y eso queda ahí como una especie de escenario en el que la audiencia es bienvenida como a visitar, ¿ya? Y en ese caso, sí y no, el espectador es el que completa con su propia experiencia, con sus propios referentes, sus propios como recuerdos, conexiones, pero de alguna manera también hay un interés en que pues la pieza funciona aunque uno no esté ahí, ¿ya? O sea, eso está ahí funcionando y eso está ahí porque a mí me interesa también esa idea un poco como negando como un poco el ego, como desde lo humano, que pareciera que todo existe es por nosotros. Entonces, a lo que voy es que muchas de las piezas exigen una contemplación muy fuerte, muy particular, que si uno no está con la actitud y no tiene el tiempo, simplemente pasa de largo y no lo va a ver, no lo va a encontrar. Y eso también está bien, o sea, no es que todo el mundo, no es que todos tengamos que estar al mismo tiempo, no es que todos tengamos que ver lo mismo, pero a mí me gusta como generar esos ritmos y esas posibilidades. De esa manera, pues sí, la participación de la audiencia, del público, hace parte como digamos como elemento, como un diente del engranaje de esta máquina, como de este mecanismo. Pero simplemente es una parte, no es la parte, que también de alguna manera creo que está como nombrado en lo que yo intento hacer, y es como buscar romper un poco con las jerarquías y que todo se vuelva un poquito más horizontal. Grazie. And the whole project is emerging as a unique site-specific
work directly embedded in the architecture of Mambo, which is radically transformed by your intervention. In fact, we can see some of your most representative works, as well as some new works, especially conceived for the exhibition, but also some other works updated and customized for the new exhibition's purposes. How much essential is the relationship with the site specificity in your work and the process connected to it? Bueno, Extrañando el Fantasma es tu exposición más ambiciosa hasta el momento. Es un proyecto de sitio específico arraigado como la arquitectura del Mambo, que ha sido extremadamente transformado por tu intervención. Esta intervención está compuesta por alguna de tus obras más representativas, obras nuevas y obras que han sido actualizadas o modificadas para esta exposición. Entonces la pregunta es, ¿qué tan esencial es tu relación con el sitio específico, site specific, en tu trabajo y el proceso que implica eso? Ok. Yo me considero como muy flexible y creo que eso es como un plus. A lo que me refiero de flexibilidad es que a mí me gusta. De un tiempo para acá yo dejé de pelear contra los límites, dejé de ver los límites como un problema. Me gusta como la idea de condición. Es una condición. Es como si uno llorara toda la vida porque no puede volar, cuando la condición de nosotros es no volar. Entonces, no es problema. A lo que me refiero es que cuando me invitan a un lugar, intento generar un diálogo con el espacio y de alguna manera no luchar, no generar una fricción, no es solamente de ceder, pero es más bien una negociación, es simplemente, ok, el espacio funciona de esta manera, hay estas características, hay este presupuesto, hay este tiempo, qué sé yo, o sea, hay muchos elementos que giran en torno a eso. A mí me gusta jugar así. Me gusta pensar otra vez, yo creo que voy a ser reiterativo con la idea de mecanismo, ¿ya? Porque para que funcione el mecanismo, entonces tiene que uno entender como la totalidad de la máquina. Yo creo que no me di cuenta, no fue una cosa intencional, como en lo que he hecho hasta ahorita, esa idea de trabajar como site specific, que es cuando uno hace algo para un lugar específico. Yo no lo pensé mucho, o sea, es una cosa que se ha dado y yo creo que se da es porque simplemente yo llego a los lugares que me invitan y lo intento hacer de los problemas o de los límites algo a mi favor. Y sin quererlo, pues se vuelve parte fundamental de la muestra o de la pieza que esté armando. En este caso, pues la invitación fue bastante ambiciosa y es verdad, esta es la exposición más ambiciosa que he tenido. Cuando me invita Claudia a como habitar el museo de una manera muy generosa, donde fue básicamente, tiene los 3 pisos, haga lo que quiera. Se le vuelve a uno como una paradoja, es como no desear tanto porque después los sueños se vuelven realidad, ¿no? Entonces uno cómo amarra eso. Y entonces era cómo llegar y cómo hacerme amigo del espacio, un espacio bastante exigente, ¿no? O sea, todos los que conocemos este edificio sabemos que es complicado a nivel de arquitectura y en cuanto a pues como exposiciones y ese tipo de cosas. Tiene muchas ventanas, es como un laberinto, la escalera está en el medio y ya. Entonces lo que termino haciendo es negociando con el lugar, empezando a ver, bueno, acá necesito cierta penumbra, ¿qué pasa si hacemos eso, si hacemos lo otro? Y poco a poco sentirme como en casa, ¿ya? Sentirme que las cosas no están tan ajenas. A mí no me gusta llegar y colgar cosas en las paredes, para mí eso me parece un poco aburrido. O solamente hacer eso, yo necesito como entender la pared, entenderla y sentir qué tan fría es, qué tan alta,
qué tan pequeño o alto yo me siento con respecto a eso. Entonces, pues el proceso fue un proceso largo, de alrededor de unos 7, 8 meses, con viajes, visitas, haciendo maquetas, explorando, y siempre buscando como la relación muy, muy Ícaro versus el espacio. Eso, yo creo en eso. Yo digo, yo soy el que estoy haciendo las cosas, esto tiene que ver como desde mi escala, es una cosa fundamental desde mi escala y desde lo que yo experimento. Entonces, toda la instalación, por nombrarla toda la exposición como una gran instalación, que también funciona como así, sí está compuesta por nuevas piezas que se crearon, se fueron creando en el camino, porque todo se crea como en el camino, otras que traje, otra vez como colación, como que las invito, y como ellos, como nos nombra como una, como un remake, como volver a hacer, como volver a poner en juego ciertas piezas, porque yo también juego a eso. A la larga lo que yo me ubico mucho en el concepto como de collage. Entonces, pues lo que yo hago también es eso, como con mis propias piezas jugar como si fueran un pedazo rasgado de papel con un pedazo de madera y ponerlo junto a ver qué empiezan a narrar y cómo empiezan a tener ciertas nuevas conversaciones. Pues de esta manera la intervención in situ se vuelve también única y se vuelve, o sea, así agarráramos la exposición, o sea, nunca va a haber esta exposición otra vez. O sea, esta cosa está acá y nunca va a poder volverse. Van a haber versiones y van a ser diferentes. Hay piezas que se han mostrado en bienales, hay piezas que se han mostrado incluso en festivales, hay piezas que se han mostrado en museos, en otros, pero acá como que tienen una reoxigenación, como que se vuelven de nuevo otras, y empiezan a dialogar con sus compañeras de al lado y todo empieza a funcionar de una manera diferente. Todo eso me parece fundamental y estaba como claro en la idea de cómo habitar este espacio que era, pues que era así, era un reto absoluto y que de alguna u otra manera creo que lo logramos. Creo que muchos de los que están acá no han visto la exposición, entonces tampoco quiero como tirarme la sorpresa, pero creo que lo logramos. And in this space that is completely transformed, we can meet a lot of assemblage of old machines and archaeological technologies that sometimes they are embedded with a sense of melancholy and shifting in terms of scale from the extremely small to the incredibly vast, from the micro to the macro and vice versa. Which is your relationship with the technology? Bueno, en el espacio en el que está completamente transformado, tú creas esculturas e instalaciones que son fascinantes a través del ensamblaje de máquinas viejas y tecnologías arqueológicas, que son deconstruidas un poco gracias a tu pasión de cómo funcionan las cosas, y tienen como este sentido familiar, como alienígena un poco, incrustado en la melancolía también en cuestión a los términos de escala, desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo micro a lo macro y viceversa, y pues de lo natural a lo artificial. ¿Cuál es tu relación con la tecnología? Como de amor y odio. El problema no es la tecnología, el problema es lo que... es como la adicción. Es un poco la adicción versus la pereza. Creo que somos una especie perezosa por naturaleza. Y la pereza es lo que nos hace decidir muchas veces el camino corto. Pero hay veces el camino corto es pasar por encima de otros. ¿Ah? La tecnología corta caminos, es verdad. Pero no necesariamente, o sea, hay que ser, cuando ya uno toca el terreno de la adicción, se vuelve uno inconsciente de esa arma de doble filo que puede ser. Sí, lo que digo es verdad, es amor y odio. O sea, claro, la fascinación está ahí, pero me parece, la fascinación está, para mí es, la que yo tengo es más como la que me bota preguntas sobre la existencia misma desde la tecnología, pero no
la que me soluciona la vida. La vida me la soluciono si es que me la soluciono yo mismo. Y me la soluciono yo mismo con un vaso de agua, no con, qué sé yo, con un proyector 8K. O sea, eso no. Me parece complicada también la tecnología en términos que se vuelve una cosa necesaria. Y de esa manera la utilidad se vuelve, sí, nos lleva a la adicción. Ya yo pisaría como un poquito el terreno como de lo contrario, que sería como las cosas que son inútiles. Y en esa medida yo abogo porque el arte debería ser inútil, o sea, no tiene función. Y cuando uno logra ver el arte desde su inutilidad, en la que deja de tener ese ego y ese peso y ese anhelo, ahí es donde encontramos el verdadero valor de una experiencia poética, por ejemplo. Y una cosa como para cerrar, tecnología no es esto, no es eso, no es esto. O sea, tecnología es esto. Tecnología es una cabulla. Tecnología es un lápiz. Cuando hablo de mecanismo no estamos hablando de electricidad. Por eso es lo importante y lo que me parece preocupante y a lo que abogo todo el tiempo es como cómo diablos volver a la conciencia de que sí, esto está bien y esto funciona y esto me ayuda, pero no soluciona. Y mientras uno logra tener esa distancia, la tecnología, que es una cosa tan maravillosa, deja de volverse una cosa fría y hueca. Ahí puedo pisar un poquito una idea que yo siempre manejo, que es la idea del contenedor y el contenido. Y la tecnología en sí es un contenedor genial, es perfecto, ¿ya? O sea, pero ¿qué le vamos a echar? Es como encontrar el vaso de agua más maravilloso, el cristal más puro, del no sé qué, pero si no tienes el agua para echarle, no te va a quitar la sed, ¿ya? O si tengo el superproyector de no sé qué, pero no tengo un video que de verdad me conmueva, no sirve de nada para mí, ¿ya? Sí, no sé qué más decir de eso. So the environment of Mambo that you created is sort of characterized by reduction or even scarcity. The light is faint, the sound is low, the materials are all used, or at least seem to be used, or even obsolete, like things that we can renounce on because they are already overtaken by the technological development. I thought we could call the aesthetics that you're using a kind of no-growth aesthetic. Could you relate to that term? La atmósfera que creaste en el Mambo se caracteriza a través como la reducción o incluso como la escasez. Las luces son tenues, los sonidos bajos, todos los materiales son usados, pero también parecen como obsoletos, un poco tomados por este desarrollo tecnológico que ha habido. Y pues Julia está tentado como a relacionar tu estética un poco a esta idea del no growth aesthetic, es que no tiene traducción. ¿Te relacionas con este término? Sí, lo curioso de cuando ahora leíamos ese párrafo es que nos dimos cuenta con Juliana que no teníamos ni idea qué quería decir eso, y lo curioso es que no tiene traducción. Entonces quedamos un poco como, ups. Pero lo que nos logró explicar Julia es un concepto que se genera en Italia, ¿es de los 70s? Sí. Y tiene que ver mucho como estar como en contra del consumismo.
Y por supuesto, o sea, si este concepto va para ese lado, yo diría absolutamente. En general, lo que a mí me gusta de la palabra economía de medios. Me gusta jugar con eso, me gusta no derrochar el dinero, me gusta tomar decisiones en cuanto a producción en las que después puedo dormir en paz, no pensar que estoy simplemente malgastando las cosas. Eso va de la mano pues de donde vengo, como de esa formación desde mi familia, de eso de hacer las cosas con las propias manos, como hazlo tú mismo, como el do it yourself. Incluso puedo botar referentes de infancia, como un programa oriental que daban en televisión, que era hazlo tú mismo, y todo lo hacían con rollos de papel higiénico y cartón y cinta de enmascarar. Yo creo que yo de los lugares que más he aprendido es ese programa de televisión. Y una vez surge, o sea, es como para entender un poquito unas decisiones que yo he ido tomando en mi carrera. Me invitaron a exponer en una galería un cubo blanco y eso para mí es un problema, o sea, un problema de esos limitantes que yo digo que bueno, vamos a darle la vuelta. Entonces, como volverlo más mío, pero pues siempre como que con esta conciencia de no malgastar, porque la idea es, bueno, pues hacemos un muro, traigan drywall y arman, bla, bla, bla. Y creo que no hay material que más detesto que el drywall. O sea, me parece una cosa absolutamente nefasta, es una cosa... O sea, poner un chazo en drywall es una pereza, ese polvo me da alergia. Después uno ve en las ferias de arte eso, montan drywall y a los 3 días rompan eso y basura. Ya es una absoluta inconsciencia o sea, es ridículo, ya. O sea, me parece que es como es como, de pronto algún día voy a hacer una escultura solo con drywall, solo para señalar esa cosa. Pero entonces yo dije, no, es una puta pared que vamos a hacer que va a durar 8 días. O sea, ¿por qué voy a hacerla con eso? ¿Ya? Y no, que eso sí queda bien. Yo, pero es que no es nada, es una pared. Bueno, la cosa es que decidí, hagámoslo con cartón. ¿Ya? Y así fue, así empezó el uso del cartón, una decisión económica, una decisión. En un principio, para esa vez compramos el cartón, pues después me di cuenta, una vez que me invitaron en Medellín, que necesitábamos tapar una ventana, que me necesita tapar una ventana con cartones, que conseguimos que nos las prestaran. Una familia de los que recolecta cartón y tiene una fundación, logramos que nos prestaran en Medellín 2 toneladas de cartón. Entonces, cuando llego acá y empezamos pues yo empiezo a pensar, yo de una ya sabía, vamos a usar cartón a la lata. Eso es lo que vamos a usar. Y eso tiene que ver con eso. O sea, no. Yo, todas las decisiones que tomo es para que yo pueda dormir en paz. O sea, no es porque voy a salvar el mundo. O sea, es la cosa más personal y de alguna manera egoísta, pero a mí me importa poder dormir en paz. O sea, si yo no puedo dormir en paz, o sea. Y para mí, una parte fundamental es darme cuenta que no estoy malgastando y que no estoy pisoteando a alguien más al hacer lo que yo hago. Entonces intento todo lo posible para eso. Y de esa medida, pues, fantástico, porque muchas veces funciona muy bien y la gente está dispuesta, como lo estuvo acá en el museo, y logramos conseguir muchísimo del material prestado literalmente, ni siquiera alquilado, o sea, conseguimos cosas prestadas, conseguimos yo no sé cuántas toneladas, Laura no está acá para decir cuántas, pero yo creo que fueron como unas 4 o 5 toneladas de cartón prestadas, o sea, qué gesto tan lindo, o sea, lograr o sea, una cosa así, o sea, muy bonito. Tenemos también madera y tenemos aluminio, así como por nombrar ciertos materiales. Entonces sí, hay una conciencia de no ser consumista, de no jugarle el juego de esa manera. Yo tristemente no soy, yo soy como bien yo soy como, ¿cómo lo digo? No quiero ser tan negativo, pero yo diría que yo diría que la humanidad primero se acaba antes del capitalismo se acabe. Pero eso no quiere decir que voy a tirar la toalla. Y no quiere decir que no voy a jugar el juego. Y no voy a intentar doblar un poquito las reglas del juego para poder dormir en paz.
y no sentir que estoy jugando el juego de otros. Para mí eso es fundamental también. Y creo que ahí vamos como a la idea de pereza, como de lo más fácil es decir, dejarme llevar por el mar, y lo más difícil es pues agarrar y empezar a echar brazo y intentar agarrar para donde uno quiere, ¿no? Y pues para eso hay que trabajar, para eso hay que darle y darle y darle, y hay que estar aquí, hay que darle y darle y darle, y es la única manera en la que yo me siento bien, sintiendo que estoy trabajando y que estoy sintiendo como que estoy trabajando hombro a hombro con los mismos montajistas, con el mismo museo, con la misma productora, con todo eso, porque es que no se trata de otra cosa. Y todo eso, para mi modo de ver, tiene que ver con esa estrategia personal de hacerle como pistola un poco al sistema y poder hacer lo que yo quiera, una cosa tan absurdamente grande como la que hicimos acá, pero volviendo al cuento, basado en la economía de medios. So, in a way, what you're creating and showing here, your work is highly poetic. It's beautiful and very playful. But does your political intent, like, because what you just explained is like your own, you want to sleep in peace with your consciousness in peace, which means that you do have like sort of an ideological idea of your work. Do you think that those two things can go together, like poetics and playfulness and politics? Bueno, tu trabajo es bastante poético y pues también tiene que ver un poco con el juego. Pues hablando de esto que tú decías de dormir en paz, de las ideologías que tú crees que te dan tranquilidad, ¿sientes que hay como esta relación o como que pueden relacionarse un poco lo poético, el juego y como ideología política o como tu idea de conciencia como ambiental un poco en tu obra? Sí, claro, de muchas maneras. Bueno, primero que todo, sí, o sea, yo sí considero que somos políticos por naturaleza. Sí, el hecho solamente de tener que convivir con alguien más ya lo lanza uno a tener que negociar. Y eso ya es una cosa política. Pero ya cuando nombran la idea de juego, se vuelve más interesante aún. Tal vez me gusta un poco esa idea de juego. En español es bonito porque juego tiene dos sentidos, que es cuando el juego de jugar, pero también cuando algo tiene juego. Que uno mete un tornillo y le quedó suelto, eso quedó como con juego. Es una cosa que hay, que no está fija, que está como suelta, que no está como súper controlada. Y creo que el jugar viene de eso también. El jugar requiere unas reglas, como el tornillo requiere su estructura para sostener. Hay unas reglas de juego para poder, valga la redundancia, como jugar el juego. Pero se deja como flexar, como que hay una cosa de flexibilidad. Requiere movimiento, requiere presencia, requiere actividad, requiere... Y la imagen que me estoy creando es ver un grupo de niños jugando. ¿Ya? O sea, la idea del juego básico del niño, donde la curiosidad es realmente espontánea, donde la idea de juicio todavía no se ha mal formado, donde sí, es una honestidad pura, honesta, donde, y que yo creo que de alguna manera, tarde o temprano como que la pierde, como que uno crece y la pierde.
Sí, yo creo que yo tengo como un espíritu más bien joven en ese sentido y a mí sí me gusta hacer cosas que sean, pues, no sé, es que la palabra juguetona es un poco rara en español, pero que se vuelva como playful, como una cosa, ¿ya? No sé si hay playful en español como tan playful, pues, pero bueno, pues sí, sí es que juguetona es como chistosa, pero también, no, la verdad me gustaría que fuera más juguetono, pero porque lo mío tiene que ser un poco como melancólico y un poco triptongo, eso es como que uno lo... Pero bueno, eso ya es como problema de otro lado. Sí, entonces a mí me parece que políticamente también esa actitud, o sea, es una posición política, es como darle cabida a la posibilidad del juego. Eso uno lo puede ver cuando hay algún tipo de instalación atendida, las instalaciones que tienen que ver como con, digamos, como un ejercicio performático con una máquina, y eso se puede ver con el público. El público, por lo general, los niños son los más chéveres y los ancianos. El adulto promedio ya se la creyó, o sea, ya sabe cómo es la vuelta y se aburren. Y el adolescente también es complicado porque están despegados a los celulares. Pero cuando lo que es un niño y lo que es un anciano, ellos como que están en otro lugar. Ellos están ahí y están conectados y se dejan llevar. Como que no tienen tanto miedo, yo diría. Y todo eso me parece que también toca como lugares políticos, porque pues estamos hablando de relaciones, de cómo la gente se relaciona con la realidad y qué tanto le demanda, por ejemplo, una instalación como las que yo hago. Thank you, Icaro. I actually learned a lot, and I learned a lot about politics right now, and about language as well, because Juliana was so nice to translate. I know that it wasn't that easy. I know, but the two different meanings of juego, they're the same in German. Mm-hmm. And you give, like, coming from the German culture, I see the politics of your work very much in the environmental thoughts that are connected for me to everything that you're doing. Mm-hmm. But I just learned that I, as a German, haven't seen the politics of play. Thank you for that. Pues Julia te agradece porque en realidad aprendió mucho sobre el lenguaje y lo político poco en tu obra y en el lenguaje en sí, y como la palabra juego tiene estos dos términos que Icaro mencionó, que curiosamente en alemán es igual, también tiene esas dos definiciones. Entonces, pues sí, aprendió mucho de eso y pues que muchas gracias. I know that you probably in the audience want to ask question too, but we can't renounce on the very last question that you don't like to be asked, which is, what does the title mean, Missing the Ghost? Bueno, Julia sabe que pues, de pronto muchos tienen muchas preguntas para hacerle a Icaro, pero no podemos dejar la pregunta atrás de qué significa el título de la exposición, Extrañando el fantasma. Sí, yo les había pedido que no hicieran esa pregunta. Y después me las mostraron y dije, bueno, por lo menos que no sea la primera, porque iba a ser la primera. Y creo que la pregunta está mal hecha, porque pues no significa nada. O sea, no es las preguntas, a mí me gusta más cuando yo les hablaba a los mediadores, la gente que nos va a colaborar acá, mediando, es bonita esa palabra, como funcionando de puentes. Yo les comentaba que cuando la gente llegue, la gente va a preguntar cosas como qué significa, qué quiso el artista expresar, o incluso más frustrante comentario como no entiendo nada. Yo les decía, porque ellos me preguntaban, bueno, ¿y qué decimos? ¿Qué hace en ese caso? ¿Qué pasa? Yo les decía, no, procuremos buscar la pregunta correcta para abrir ese miedo, porque es como un miedo que tenemos.
Un miedo a sentirnos ignorantes, un miedo a sentirnos que no somos parte de algo. Justo antes de la inauguración, yo estaba revisando, ya estaba desocupada la sala, estaba yo mirando como último momento y me encontré con don Marcos, que Marcos es el que nos colabora pintando y retocando las paredes. Y me felicitó y me dijo, lo logró. Y yo, sí, lo logramos, re bien. Le gustó y me dijo, no, pues es que yo no sé nada de esto. Yo no entiendo. Y yo le dije, yo no le creo. Dígame, ¿le gustó o no le gustó? Y se quedó mirando y me dijo, pues, no sé. Y yo, dígame que me dijo, a mí me da como miedo. Hay unas luces allá atrás que a mí me dan como miedo. Y yo, venga, me muestra. Me dijo, le muestro. Y yo, sí, no, pero es que ya van a abrir. Yo, no importa, yo soy el artista, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces nos subimos al tercer piso y me mostró unos reflejos de unas lámparas que están girando ahí y me decía, mire, es que mire. Y me mostraba así, me señalaba, mire. Así como el reflejo empieza a dar vueltas y no sé qué. Yo veo como unas caras y yo, ¿y qué más? Cuénteme más, y cuénteme más. Y bueno, y empezamos a recorrer todo el tercer piso con él y empezó a mostrarme cosas Y de pronto se quedó callado y yo le dije, ¿ve que sí puede decirme algo? ¿Ve que sí? O sea, usted no tiene que saber nada. O sea, esto es una invitación a que usted venga y lleve lo que se le dé la gana para su casa. Además, lo que usted está viendo yo nunca lo había visto. Entonces, es bonito eso, ¿ya? Es bonito como lograr señalar ese poder de lo único, de lo que somos, que este maldito sistema nos quiere eliminar, ¿ya? El fantasma, por lo menos en este momento de mi vida lo veo como ese algo que estaba o estuvo en el medio. Es lo que nos permite existir, porque yo no puedo existir si tengo espacio alrededor mío. Es lo que nos permite que las moléculas de aire que van desde mis pulmones, que se mueven y salen y tocan este transductor que se llama micrófono, y después se construye acá en una suerte de mecanismo digital y después se manda por ondas hercianas y llega a un amplificador y del amplificador se va por un hilo de cobre y llega a un preamplificador, que el amplificador sube el voltaje y llega a una membrana de papel que vuelve y hace lo mismo pero un poquito más fuerte para que el mismo aire, el mismo espacio llegue y se mueva y llegue hasta sus oídos, para que ustedes con todos los referentes que tienen también resuene. Si no existiera ese espacio no podría existir nada. Si yo no permito esa idea de esa existencia, esa presencia alrededor mío, no puedo existir. Es una pregunta que me he hecho mucho tiempo y que ha estado por ahí. ¿Qué es el espectro? ¿Qué es el fantasma? ¿Qué es esas apariciones? Cuando yo hago lo que hago, nunca lo puedo documentar. O sea, se documenta y se hace un video y se muestra unas cositas que funcionan, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes van a experimentar desde su propio ser. Entonces yo como que ya tiré la toalla y dije, eso es así, o sea, yo nunca voy a agarrar el fantasma. Ese que queda en medio, eso que permite que la magia exista. Acá no van a encontrar nada que represente al fantasma. ¿Ya? Acá lo mismo, son preguntas lanzadas al aire, proyectadas un poco, sueltas un poco como sonidos, un poco como estructuras de madera, como cartones con huecos, como luces que se filtran. Pero yo creo que es más así como cuando uno ve en las películas que hay unos mediums que traen al fantasma y permiten que el fantasma venga y hable con nosotros. Yo creería y quisiera apostarle a que lo que yo hago de alguna manera funciona así, ¿ya? Que de alguna manera nos conecta otra vez con algo que parece que perdimos, o que nos lo quitaron tal vez, o que le dimos la espalda. Y ese algo puede ser desde mi potencia
creativa, sensible, hasta un planeta que está simplemente cayéndose a pedazos porque nos equivocamos. El extrañamiento también tiene que ver cuando uno nombra algo como extraño, es porque en algún momento fue conocido. O sea, cuando uno dice te extraño es porque algún día, en un momento te conocí y eras cercano. Tristemente en este momento yo siento que el fantasma nos está dejando y que si no nos ponemos las pilas se va a ir. El planeta no se va a acabar. Nos acabamos nosotros. La vida sigue de diferentes maneras. Pero no es solamente una cosa ahí recalentada, un discurso recalentado ecológico que también el maravilloso sistema en el que estamos es capaz de darle la vuelta, inclusive cambiarlo de términos para que se vuelva un eslogan y desde ahí Netflix siga vendiendo películas. O sea, no se trata de eso, se trata desde lo micro y desde lo que yo hago como persona en contra de un consumismo o simplemente en contra de ser capaz de vernos a los ojos y decirnos, ¿sí le gustó, don Marcos? ¿Le gustó o no le gustó? Porque usted es válido igual que yo en este momento. Si usted no hubiera hecho ese pedacito, ese piñoncito dentro de este mecanismo, no hubiera quedado tan bien como quedó. Yo creo que un poco eso quería como nombrar con la idea del fantasma. No sé si la gente lo mire, no sé, pero me parece lo más importante es eso, como no buscarlo, es más bien dejarle la puerta entreabierta a ver si vuelve a entrar. Porque creo que la estamos dejando como con muchos seguros. Y créame que el que pierde no es él, es uno. So I have to apologize to have asked the questions, but I'm so happy with your answer. Thank you. Bueno, Julia se disculpa por preguntarlo, pero pues está muy contenta con tu respuesta. I'm happy with your answer as well because your approach to art is one of the reasons why I like to work with you, and I think the handout that you find here in the show that people can take and is a great example of that. Yeah, work of you who consists also in a way of empowerment of the visitor, encouraging them that they can take their own, that they don't need like an allied knowledge, but they can go through the experience of art by themselves, and that you will have a richer experience if you talk to other people. And I like that very much. Thank you. Y bueno, también le alegra tu respuesta porque tu aproximación al arte es la razón que a Julia le gusta trabajar contigo y siente que el plegable o la hoja de sala o el desprendible que tenemos en el museo es muy importante y clave como para hablar de tu trabajo, porque lo que hace es empoderar un poco al visitante de que no necesita un conocimiento muy elevado para entender las piezas y también para vivir la exposición solo, o donde las respuestas pueden nacer a partir de conversaciones con otras personas, pero no necesariamente por leer un texto o por leer una ficha, simplemente como que deja que el visitante explore y recorra la exposición de una manera mucho más libre. Do you agree that that's the moment to open it up to the public? Yes, I just want to say something about this thing. Sí, es que, pues como todo dentro de la obsesión de mecanismo que tengo, yo intento meterle la mano
cualquier esquinita que se pueda. Y entonces, pues uno llega a una institución y en las instituciones museográficas, pues, como esas cosas, hay como unos formatos. Y pues hubo una negociación de cómo diablos hacer este mapa de piso, digamos, o cómo hacer las fichas técnicas, cómo funcionar de eso, porque es que para mí de alguna manera eso como que mata un poco la experiencia. Pues porque digamos, hay veces hay unas numeraciones, hay veces hay unos recorridos forzados que toca así y así. Entonces, pues si se dan cuenta, pues el plegable lo intentamos hacer más bien como más desde el boceto, son como boceticos y tienen unas frases un poco más como desde mi propia experiencia de cómo de pronto cómo llegó esa pieza donde está en este momento. También con el título y de pronto como dando un indicio, pero no contando todo el cuento. Ya es como, eso era importante, como insinuar la magia, pero no tirarse el truco, exacto. Y me parece que quedó muy bonito y eso me parece muy chévere. Eso era lo que ya estaba como comentando. ¿Preguntas? Gracias a los tres. Gracias, Ícaro. Bueno, hace mucho tiempo siempre he sentido admiración por el trabajo de Ícaro. Y hoy dijo varias cosas que me pusieron a pensar mucho sobre los límites, sobre el volar. Y pensaba un poco en tu nombre. Y pensaba que qué tanto de tu nombre ha afectado tu estilo de vida. Y no sé si esta pregunta es para ti o para tus papás. Entonces, podría haber una respuesta compartida. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá hoy. Es un día mágico. Ella es mi Todos mamá. los días. Yo soy la mamá. Soy la mamá. Gracias, Julia. Gracias, Viola. Gracias a todos. Hijo, gracias. Gracias. El papá está por acá también. Gracias al papá. Y el amor que fluye por todas partes. Pues me hablaban de Ícaro. Yo estaba en los Llanos Orientales en una hamaca y ya estaba embarazada. Otra de mis locuras, ¿no? Porque estar en un embarazado es tener algo de loco. Y estaba leyendo mitología griega. Da la casualidad que estaba leyendo la historia de Dédalo con Ícaro. Y me parecía maravillosa la historia. Así en la historia que yo leí se le hubieran quemado las alas. No importaba, yo dije no importaba porque no todos los ícaros se le van a comer las alas. Y así pasó con mi Ícaro. A él nunca se le han quemado las alas, vuela realmente. Pero les cuento, les alargo un poquito porque llegué cualquier día por cosas de la vida a Grecia. Y estuve en la isla a donde llegó Ícaro, porque era otra isla, Dédalo lo envió para salvarle la vida, porque era un filósofo que estaba en contra del sistema griego en ese momento. Entonces a él lo perseguían, lo tenían como encerrado en una isla y su hijo, él tenía que darle la libertad, le inventó sus alas con todo el que iba cayendo, con cera de las velas, con que se podía alumbrar y cualquier día lo lanzó. Pero él sí llegó a la otra isla. La historia dice que no, pero él llegó, el niño llegó, Ícaro llegó al otro lado. El pueblo lo recibió y lo escondió para que nadie supiera que él estaba vivo y pudiera seguir regando la filosofía de Dédalo. Entonces, aunque lo supe luego, me alegró muchísimo. Y así es la vida, uno nunca sabe y hay que vivirla y hay que sonreír todos los días y amar todo,
y a todos. Y recibir el amor. Gracias, Mau. Creo que ya contestó, ¿no, Miller? O sea, creo que no tengo que excederme más. No, lo que sí puedo decir es que, sí, claro, un nombre de Ícaro Sorbar, porque Sorbar es otro nombre, no es apellido. O sea, todo el mundo queda sorprendido, pero es verdad. Y no me lo cambié, no me lo puse, ellos me lo pusieron. Entonces, pues sí, yo creo que eso sí ya uno lo, o sea, un bicho raro ya era, o sea, algo tenía que haber hecho con ese nombre. Entonces, sí. Otra pregunta acá. Gracias, creo que voy a mandar ahora esto hacia otro lugar. Me parece muy poderosa tu interpretación o tu acercamiento a la tecnología, porque uno tiene esta idea de que la tecnología está siempre para ayudar y digamos como las personas necesitamos la tecnología para muchas cosas, bueno, en nuestro día a día, o así la asumimos, pero lo que tú haces es mostrarnos la fragilidad de la tecnología. Quisiera que nos hablaras un poco sobre tu idea de la tecnología asistida. Creo que tiene que ver con, sí, con ese, es como algo que ver como con la ignorancia. Cuando uno no conoce, no sabe de algo, como que la confianza está dada y se le da el poder a otros para que, digamos, para que controlen ciertas cosas. A lo que voy es que pareciera que no dudamos en que la tecnología, parece que o sea, uno dice eso no va a fallar, eso es porque va a fallar, o sea es la tecnología, parece que la tecnología no falla. Pero yo creo que es como una cosa de ignorancia, es como cuando uno va en Transmilenio y uno no es consciente de todo lo que está en juego ahí, en esa máquina, solamente en esa máquina. O sea, ¿qué pasa si un tornillo de estos se rodó y el freno no funcionó? Entonces le creemos mucho. Obviamente toca creer un poquito, porque si no, pues entonces no es la idea vivir como en la paranoia. Pero a mí sí me cuestiona eso mucho. Además me he visto enfrentado en momentos en que la tecnología falla, en las que no debería fallar, como cuando uno va a imprimir la tesis y la impresora no sirve. Eso es una cosa que a todos nos ha pasado. ¿Ya? Yo cuento el cuento varias veces y es verdad, yo estaba haciendo mi tesis para graduarme de cine y hice una bioinstalación. En esa época se utilizaba mucho el término de interactividad, entonces era una bioinstalación interactiva. Y faltaban 5 días, algo así, para la muestra final y yo estaba trabajando con un computador de escritorio en mi cuarto y estaba programando como un video que se puede manipular con una maniobra. Y se fue la luz. Se fue la luz en la cuadra. Y yo me senté ahí al frente, en la cama, y yo miraba ese computador apagado, y yo miraba y llamaba pues a ver qué pasaba con la luz. Me decían, no, es un daño de no sé bien, y ya, o sea, no se sabe nada. Y fueron 2 días sin luz y no pude hacer absolutamente nada. Eso fue un poquito un punto de quiebre para lo que yo estaba haciendo y desde ahí decidí, bueno, voy a hacer otra cosa, pues, que yo pueda hacer algo con las manos, o sea, no solamente una programación virtual y eso. Entonces, cuando yo empiezo a jugar ya con los mecanismos, ya con las manos, me quería untar las manos, literalmente, y retomo esto que ya comenté, como el hazlo tú mismo, como esa cosa. En un principio, pues el trabajo era conseguir aparatos que la gente no quisiera o que me los consiguiera regalados o que la gente fuera a botarlos, y pues eso eran unas tecnologías obsoletas. En ese momento el Walkman no había vuelto a renacer, como parece que ahora estaba como renaciendo dentro de lo trendy, como las tendencias y este tipo tan snob que fue
es también parte del asunto, pero era realmente muy fácil, era muy barato. Entonces empecé a desbaratar estas cosas y empieza a haber una relación con el mecanismo muy personal y muy desde prueba y error y de dañar los aparatos sin quererlo, porque nunca había una intención de violentar el aparato. Siempre es más bien, es como desde la curiosidad, desbaratarlo y empezar a ver. Cuando por cosas del destino surgen algunas circunstancias en las que me parece que me conmuevo y que digo, uy, esto está bonito, esto de pronto a alguien más le podría conmover algo, me doy cuenta que muchas de las veces es cuando yo vulnerabilizo el mecanismo y se deja expuesto esa realidad, ¿ya? Lo que pasa es que ahora es muy críptico, ahora la cosa está encerrada en unos circuitos que, por eso es que digo que es un poco de ignorancia, o sea, uno no tiene ni idea qué está pasando. Y ahí abogo un poco también esa idea de pereza mental un poco que tenemos, como que nos la dejan sencilla y fácil. Es lo que Macintosh siempre quiso hacer, ¿no? Dejar la cosa transparente para que el usuario no se preocupara, ¿ya? Por lo menos Windows le botaba a uno la pantalla azul y uno quedaba perdido también, pero por lo menos algo está mal. Pero en cambio, sí, es una cosa maquiavélica. Todos esos sistemas son maquiavélicos y hay que ser consciente de eso. Entonces yo creo que mi relación con las tecnologías vulnerables o cuando están vulnerabilizadas a punta de cortar cables, a punta de quitar carcasas, de exponer como las tripas del aparato. También como que como que me gustaba, me llama la atención más en la medida que me hacen como sentirme más cercano al aparato, como que lo veo un poquito más, de alguna manera más frágil y más casi como yo, que yo me puedo cortar, ya que yo estoy muriendo poco a poco desde que nazco, como que esa idea del paso del tiempo también. Es una paradoja porque pues queremos que, por ejemplo, la exposición dure lo suficiente para que la gente lo pueda. Entonces hay que poner un resto de cosas, sensores de movimiento para que no se recalienten las cosas, una cantidad de entrenamiento con los guardasalas, motores extras por si se dañó uno, que toca cambiarlo, bueno, este tipo de cosas, pero ese es como se vuelve una tensión. Hay una parte como de lo que salió de todo, o lo que ha salido de esto, que yo lo llamo instalaciones atendidas, y pues es como unos monstruos ahí, unas cosas ahí raras que empezaron a salir y que me di cuenta que yo tenía que estar ahí como para permitir que la cosa funcionara. Es decir, evitar que una cinta se enrede de cassette o poner unas agujas de tocadisco en el lugar correcto para que funcionen o no. Parar el mecanismo en el justo momento para que la canción que sigue no suene, sino solo la que poéticamente a mí me funciona dentro de esta estrategia. Así. Entonces se volvió una especie de esclavitud para mí, en la que hubo un cuestionamiento constante, ¿qué diablos estoy haciendo yo acá? Entonces yo nunca lo pude llamar como un performance, porque el performer no era yo, el performance es la máquina que funciona. Entonces nunca lo llamé así, pues, entonces por eso busqué cómo lo llamo y lo terminé llamando instalaciones atendidas. Acá vamos a tener 3 y van a haber unos horarios, toca estar pilas como de los horarios, y no los voy a atender yo, es la primera vez que voy a delegar gente que las atiende y estamos haciendo como una especie de taller de entrenamiento para que podamos hacerlo, y que para mí es como un extraño paso adelante, como de liberar las cosas, ¿no? Como dejar que las cosas también funcionen por ellas mismas, sin que pierdan esa vulnerabilidad y esa magia, porque tiene algo de mágico esa idea de que alguien atiende la máquina para que funcione. Sí, no sé, más o menos como por ahí era la respuesta. Sí, sí, funciona. Yo pues entiendo que casi todo el conversatorio ha sido alrededor de la técnica, la forma, las preguntas alrededor, pero pues digamos que yo estoy como en una etapa bastante emergente de mi carrera como artista y realmente me pregunto cómo resolver qué preguntas me voy a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que con el título del fantasma, con el tema del nombre de llamarse Ícaro, con la obsolescencia programada de muchas cosas y el enfrentamiento de la producción constante contra el reciclaje, pues siento que ya ahí encontraste como unas preguntas o unos temas que querés como entender, pero yo, digamos, por ejemplo, en este momento encuentro una frustración muy grande y es que
no sé cuáles son las preguntas que como artista, por ejemplo, sería bueno que yo tomara o que yo entendiera, y quisiera saber un poco cómo fue ese proceso de ir demarcando eso que a vos te interesaba, porque hoy en día hay un exceso de tecnología, pero también un exceso de información. Entonces, yo puedo salir ahorita y leer en internet al menos 5 noticias de 6 países distintos y todas con problemas igualmente graves de los que uno quisiera hablar, pero nunca tal vez tenga el tiempo. O quisiera hacer una obra sobre un tema X, pero después me doy cuenta que tal vez no me interesa tanto y entonces me frustro porque ni siquiera entiendo cómo formar las cosas antes de que, o sea, no las dejo nacer. Siento que hay como que hay tanta información, no solo tecnología, sino tanta información basura que uno no sabe qué hacer con todo eso. Ok. Yo le diría apague el celular, desconéctese de Facebook y pregúntese quién es usted. Yo doy gracias que soy un poco más viejo y no me tocó vivir en este mundo, en este momento de la inmediatez tan absurda que se vive. Si cuando yo estaba en ese momento, en ese lugar en el que usted está ahora, se hablaba de 15 minutos de fama, yo calculo que hace 5 años de pronto son 15 segundos y ahora creo que de pronto son 2. Yo diría que, o sea, no le voy a dar la respuesta. O sea, eso es una cosa que usted tiene que buscarla. Pero yo diría que ahí está, usted la dijo ahí mismo. El problema es que está muy cerca. Tiene que tomar distancia. A veces tomar distancia no es alejándose, es acercándose a uno mismo. Pero no es una cosa fácil y, como digo, es una cosa completamente personal. ¿Cómo llegué a esto? Se nos van como unas 3 horas ahí hablando y eso es muy aburrido para mucha gente. Más bien, si quiere, después hablamos. Si quiere, le paso y podemos charlar. Y me gusta hacer tutorías, entonces si quiere, más bien lo hacemos más personal. Pero en general a mí sí me parece que es eso. A mí me parece que uno lo que saca es de uno mismo. Pero es una manera. Hay 1000 otras maneras de hacerlo. Hay gente que sabe jugar el juego de otra manera, si se quiere jugarlo. Hay gente que no lo quiere jugar y simplemente se encierra a hacer sus dibujitos y consigue un trabajo paralelo y sigue haciendo sus dibujitos y ya, porque es lo que quiere hacer, ¿me entiende? O sea, también es que estamos en un contexto muy complicado en el que pues el neoliberalismo nos está sacando constantemente del lugar en el que deberíamos estar, que es el de outsider, y no tener miedo de ser el outsider, ¿no? De estar en la periferia. Todos queremos estar en el centro y qué pereza. O sea, estar en el centro, o sea, lo más rico es poder hacer lo que se me dé la gana y no tener esos problemas como desde ahí que están. No, yo me alejo de eso. Por eso digo, apague el celular. Vaya a una biblioteca. ¿Alguien tiene más preguntas? Ya te vi. Muchas gracias. Ícaro, somos admiradores de tu trabajo. Te agradezco este espacio porque estoy aquí es por mi hija. Ella es bastante tímida. No solo por su misma base hemos seguido muchos trabajos similares al tuyo. Es porque ella trabaja con todo el tema de la intención del papel, de crear historias. Y quiere saber, la pregunta que tiene para ti es, ¿cómo fue tu niñez? Muchas gracias. No le pasen el micrófono a mi mamá. Si quieres, después hablas con ella para que te cuente más cuentos. Muy feliz. Pero yo siempre he sido muy tímido. Absolutamente tímido. Por cosas de la vida siempre estuve como al borde de todo. O sea, yo era como anti niño, ¿ya? O sea, nunca jugué fútbol.
yo me la pasaba solo. O sea, una cosa solo, o sea, una cosa de estar ahí. Pero era porque, una cosa contemplativa, a mí me gusta contemplar, no me cuesta trabajo. Pero pareciera como que el entorno lo está presionando a uno como para que haga parte de ciertas cosas y eso, y siempre como la periferia. Yo diría que el lugar donde nosotros tuvimos nuestra infancia, pues nuestra familia vive a las afueras de Bogotá, y en ese momento realmente era las afueras, era la cosa más, no había nadie más. O sea, los vecinos eran los primos y ya nada más. O sea, era una cosa, eso generó como un ecosistema muy particular. Y lo que digo, el do it yourself estaba ahí, el hacerlo tú mismo estaba constantemente ahí. Entonces yo sí recuerdo estar yendo al garaje, que era una especie de taller un poco lleno de grasa y máquinas y cosas que yo nunca entendí, pero era un juego constante. O sea, todo el espacio era un juego constante. Nos subíamos a los techos de las casas, nos subíamos a los árboles, hacíamos casas en los árboles. Yo hacía paracaídas, o sea, era una cosa como de juego y juego constante. Entonces no me puedo quejar para nada, pero si no hubiera sido por ese espacio, yo no sé cómo hubiera sido, en que hubiera terminado ahora. Sigo siendo tímido, o sea, eso no es un problema, como cuando me di cuenta que no es un problema y es simplemente otra vez como una condición y dejarlo ser. De repente se liberó algo y dejé de ser tanto y poder como creer un poco más en los sueños y en ese tipo de cosas. Sí, yo creo que básicamente eso, muy soñador. Ridículamente soñador. No sé qué más decir. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero a mí siempre me toca dar como la estocada final del conversatorio, que realmente quiero decirle a Ícaro que aunque hemos vivido estos días, 10, 12 días de ver el montaje que sucedió en estas salas, ver puestas en el piso todos estos elementos que parecen como laboratorios, como sitios de investigación, como talleres, como dices, y ver concluida esta maravillosa muestra, creo que lo que se siente uno después de haber oído esta charla que estás dando hoy es el complemento total de lo que encierra la muestra. Porque el oír esa filosofía que tú tienes tan profunda, como tan sencilla, esa claridad con que tú manejas tus conceptos del mismo espacio, la conciencia ante lo que es el reciclaje, el costo de una exposición, yo creo que para mí realmente ha sido una cosa que me completa y me emociona tenerte a ti como artista aquí en el museo. Es un ejemplo y vuelvo a recalcar esa filosofía de vida tuya tan sencilla, tan profunda, pero que de verdad nos dejó una gran enseñanza personalmente para mí en este momento. Así que gracias Ícaro, gracias Eugenio, Julia, gracias por volver y seguramente seguiremos en contacto más adelante. El día de la inauguración vimos lo que sucedió acá y yo creo que el museo sintió algo muy diferente en esta exposición. Yo creo que para los jóvenes esto va a ser algo, como tú lo dices, aunque sean los pequeños y los adultos los que más se concentren, yo creo que vamos a sentir un cambio en esta exposición con el grupo de gente intermedia, porque sé que va a ser una exposición de mucha conciencia, y a ti no te gusta que se diga activación, pero sí de participación. Así que gracias, Ícaro, por estos meses que nos vas a dar aquí diferentes en el museo.